iniciando la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a recuperar nada más lo último que se dejó, ¿sí? Ay, Monse, buenos días, siempre muy atenta saludando. Eh, Se les dejó esta actividad, ¿sí? Que es la primera actividad del parcial. Ahí dice actividad 3 para llevar un mejor control de las actividades de cada mes. Digamos que la numeración la hago consecutiva, ¿no? Entonces lo último que se entregó fue de la actividad 1 y 2, que estuvo muy cortito el parcial anterior, en el sentido de que, bueno, por los cambios de clases, actividad y todo eso, pues en realidad se dejó poquita tarea. Yo espero poder dejar un poco más de tarea este parcial. De todas maneras, tomen sus precauciones. O sea, la parte buena, se pierden muchas clases, se deja poca tarea, pero con una tarea que falten, pues es echarse la soga al cuello, ¿no? La actividad número 3 pues es hacer los problemas pares del 11.2 al 11.18. Entonces, casi todos están hechos por aquí. ¿Sí? Aquí los pueden consultar. Y los que no están hechos, pues se hacen con las mismas fórmulas donde se exponen estos problemas, de manera muy, digamos, muy semejante. Eh, una táctica para que no se tengan que chutar otra vez todos los videos o tengan que ver 3 veces la misma clase, les recomiendo que vayan adelantando el video, lo vayan pausando y pues bueno, ahí se va escribiendo el procedimiento del problema, ¿no? Entonces es lo que les recomiendo para que puedan concluir rápidamente esta tarea. Para evitar ahí, digamos, complicaciones, se las puse que la pueden entregar dentro de una semana, pero esto es como, o sea, como para que lo puedan hacer en más o menos una media hora, ¿sí? Y bueno, aquí está el correspondiente espacio para que suban la tarea. Y vámonos a lo de la clase de hoy. Eh, digamos, vamos a retomar lo de la sección 11.5. Me voy a poner a hacer puros problemas. Esto ya lo explicamos, ¿sí? Que es la energía rotacional y el momento de inercia. Por favor, a la teoría, vuélvanle a darle una vez un... O sea, si ya lo leyeron y les quedó claro, o sea, ya no es necesario que le den más vueltas. Pero si no lo han revisado, no lo han leído, a profundidad, por favor, les pido una vez más que le den una leída a esta sección. Y en lo que a mí respecta, pues yo me voy a poner a hacer problemas. Digamos, para ir controlando esta situación, y más o menos para que ustedes se la esperen, yo voy a estar haciendo primero los ejercicios impares con los grupos, ¿sí? Y después les voy a dejar de tarea los pares. Entonces ya saben aquí de tarea que próximamente va a quedar el 11-20, el 11-22, el 11-24 y así vamos a ir avanzando, ¿no? Hasta que completemos todas las secciones. Entonces voy a empezar con el 11.19, ¿sí? Entonces 11.19 más o menos dice que tenemos una masa de 2 kilogramos y una masa de 6 kilogramos y están unidas por una barra ligera de 30 centímetros. ¿Sí? Se hace girar el sistema horizontalmente a 300 revoluciones por minuto en torno a un eje localizado a 10 centímetros de la masa de 6 kilogramos. ¿Cuál es el momento de inercia y cuál es la energía cinética rotacional? ¿Sí? Para este tipo de problemas, muchachos, siempre es recomendable hacer un dibujo, un esquemita, porque bueno, el texto, digamos, por muy claro que esté escrito y lo que ustedes quieran, a veces el detalle de los textos es que no nos ayudan a visualizar necesariamente qué son las cosas, ¿sí? Ya cuando uno tiene mucha experiencia en este tipo de problemas, pues ya uno se lo puede aventar directamente del texto, pasar directamente a las ecuaciones. Eso es posible. Cuando no se tiene la experiencia con los temas, ¿sí? Siempre es recomendable hacer un esquemita, un dibujo básico, sencillo. Entonces hablamos de que tenemos por aquí, acuérdense, estamos haciendo ¿sí? El de abajo, ese va a ser de tarea. Entonces tenemos una masa de 2 kilogramos, vamos a hacer una pelotita, y luego tenemos una de 6 kilogramos, vamos a hacer una pelotita más grande. Están unidas por una barra ligera. Ya en un problema de veras en física, uno debe de agregar el momento de inercia de una barra, ¿sí? Que vamos luego a platicar esa fórmula. Pero cuando dice ligera,
o dice la palabra se puede despreciar, quiere decir que no es tan importante. Entonces, en ese caso vamos a considerar que esta barra no tiene masa y eso nos va a hacer mucho más sencillo de resolver el problema. Entonces tenemos un caso más o menos como este. ¿Sí? Y aquí las medidas son lo importante. Entonces vamos colocando los datos. Aquí van 2 kilogramos. Ay, perdón, no, se me olvida que no estoy en el editor de ecuaciones y presiono unas teclas que son como del editor. ¿Sí? Y esta de acá es la más grande, 6 kilogramos. Entonces aquí tenemos el esquema. ¿Sí? Se hace girar el sistema horizontalmente. Nos dicen que la barra es de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí yo me voy ahorrando un poquito de procedimiento. Como nos van a pedir los resultados en metros y en joules para el sistema internacional, de una vez aquí le ponemos que son 0.3 metros. ¿Sí? Entonces este es el largo de la barra. Y para terminar de señalar que se trata de esa medida justamente, más o menos vamos a ponerle aquí estas barritas, ¿no? Y este de aquí con este de acá. Entonces ahí tenemos las medidas, ¿sí? Entonces se hace girar en torno del sistema 300 revoluciones por minuto en torno a 10 centímetros de la masa de 6 kilogramos. Entonces esto es bien importante. El eje de giro, que lo voy a señalar con un puntito rojo, digamos que aproximadamente va a estar por acá, ¿sí? Y esto de aquí lo vuelvo a copiar, nada más hago la versión reducida, ¿no? Entonces aquí va a ser punto 1, ¿sí? En estos problemas, para evitar cometer errores, siempre lo más importante es no olvidar colocar el eje de giro. Si el eje de giro cambia, por ejemplo, gira por el centro, gira más hacia la izquierda, gira más en torno a la derecha, o gira en torno a una de estas pelotitas, el resultado pues obviamente va a cambiar por completo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las medidas. ¿Sí? Entonces este dibujo ayuda a ilustrar mucho la situación. Eso quiere decir que este objeto, más o menos, de hecho lo que me gusta de este programa es que puedes hacer algo como esto. O sea, el objeto va a girar así. ¿Sí? Para que no, digamos, ahí no quede duda. Entonces vamos a necesitar la fórmula de momento de inercia de una partícula puntual. Entonces el momento de inercia para una partícula ya habíamos visto que era mr cuadrado, ¿sí? Y también ya habíamos revisado que para encontrar el momento de inercia completo total necesitamos sumar los momentos de inercia. Entonces la inercia total, o sea, esa va a ser una fórmula, y es el momento de inercia, m es la masa, r se le conoce como distancia de giro, o también se le conoce como el brazo de palanca, o en este caso el punto de giro a partir del eje, ¿sí? Entonces R lo pueden manejar directamente como distancia, y sabemos que la inercia total del objeto pues tiene que ser la suma de cada una de las inercias, ¿sí? Y aquí se le pone una n, ¿cómo se llama? Indicando que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta la enésima inercia. Aquí está bastante sencillo, solo necesitamos 2. Entonces la inercia total es cada una de las correspondientes inercias, ¿sí? Y en este caso, digamos, para distinguir o que quede bien claro, a estos los vamos a llamar el dato 1 o el punto 1, y a estos de acá les vamos a llamar los datos número 2. Y de esta manera nos quedan estas etiquetas, ¿no? Para no perdernos. Y lo que tenemos que hacer finalmente es sustituir la masa número 1, va a ser de 2 kilogramos, el radio número 1
¿sí? Es la distancia del centro de giro hasta acá. Entonces, si están de acuerdo conmigo, aquí van 0.2 metros, ¿sí? Entonces, este es el tipo de cuestiones que hay que ser muy precavidos, ¿sí? Otra vez aquí lo pongo, R1 va a ser igual a 0.2 metros, ¿sí? Para evitar problemáticas. Entonces, este dato lo voy a poner de otro color porque de alguna manera esto no les va a salir directamente en el dibujo, ¿sí? Esto de aquí, digamos que si se fijan en el problema jamás viene un punto 2. Entonces aquí nada más tengan la gran precaución en los problemas de que algunos datos que ustedes van a necesitar en algún punto, pues son datos que ustedes tienen que deducir del dibujo o digamos del texto, que no vienen explícitamente. Y este de aquí, ese dato es, digamos que si bien es más claro. Entonces aquí van 6 kilogramos y por acá va 0.1 metros. Y pues ya aquí nada más hay que hacer las cuentas con su calculadora. Va a ser 6 por 0.2 al cuadrado. No, perdón, estoy escribiendo mal. Bueno, ustedes no están viendo mi calculadora, pero estaba escribiendo mal. Entonces son 2 por 0.2 al cuadrado más 6 por 0.1 al cuadrado. Y en su calculadora les tiene que dar 0.14 y las unidades del momento de inercia son kilogramo metro cuadrado. Y pues eso es todo lo que hay que hacer. O sea, vean, eso es un problema bastante sencillo. Entonces, ¿alguna duda con cómo calcular el momento de inercia? Bueno, entonces proseguimos. Energía cinética rotacional, ¿sí? La energía cinética rotacional es igual a la inercia por el momento, por la velocidad angular al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Acuérdense aquí las analogías. El momento de inercia es análogo a la masa, o sea, en la versión original de la fórmula, ustedes la conocen así. Entonces, para deducir cualquier fórmula que tenga que ver con movimiento rotacional, cinemática rotacional o dinámica rotacional, las fórmulas tienen exactamente las mismas estructuras, solamente cambian por las variables análogas, ¿sí? Y de este problema necesitamos este valor en sistema internacional para que nos quede adecuadamente. Entonces regresamos un poquito acá al planteamiento del texto y nos dice 300 revoluciones por minuto. Entonces aquí en lugar de poner RPM lo voy a escribir mejor de esta manera un poco más clara. Y aquí debemos de recordar cómo utilizar el método del factor para poder hacer los cambios de unidades, ¿sí? Entonces, en lugar de revoluciones voy a querer radianes, las revoluciones las voy a querer quitar, y en este caso ya sabemos que una revolución corresponde a 2 pi radianes, ¿sí? Y esos minutos, en lugar de buscar esos minutos, quiero segundos para que me quede en sistema internacional. En la posición que me sobra pongo los minutos y aquí pongo la equivalencia que un minuto corresponde a 60 segundos, ¿sí? Entonces, para no acarrear decimales de una manera así innecesaria, vamos a hacer lo siguiente. Solo voy a considerar en esta primera parte del cálculo esos 300, este 2 y este 60. Este es un truco para no estar cargando tantísimo decimal, ¿sí? Y que sea más fácil. Entonces hacemos 300 por 2, eso nos va a dar 600, y 600 entre 60, eso nos va a dar 10. Entonces aquí le vamos a escribir 10, ¿sí? Luego le vamos a poner pi, o sea, vean que el pi no lo toqué, entonces el pi pasa como va. Este 10 lo voy a marcar de color rojo porque se obtuvo de los números rojos, y aquí las unidades, como ya me quedan transformadas, son radianes por segundo, ¿sí? Y ahora sí, esto de por acá lo voy a hacer aquí, y aquí ya sustituimos todos los valores. El momento de inercia es esto que tenemos aquí. La velocidad angular es esto que tenemos por acá. Muy importante, no olvidar que esto va al cuadrado, ¿sí? Un error muy común en
en este tipo de ejercicios es que se nos olvide por ahí un cuadrado. Y finalmente, pues vamos a hacer 100 por pi. Y ahora sí, hacemos ya todas las cuentas. Elevamos eso al cuadrado por 0.14 entre 2. Y aquí nos va a quedar 69.087. Muy importante vamos a hacer esto de dos maneras. De memoria, ¿cuáles son las unidades para la energía en sistema internacional? O sea, esa es la ventaja de usar sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades en sistema internacional? Jules. Joules. Entonces, como todos los datos entraron en sistema internacional, que son estos, radianes, segundos, kilogramos y metros, las unidades de salida automáticamente tienen que estar en sistema internacional. Entonces, no necesitas hacer análisis dimensional y te ahorras ese paso. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el sistema internacional contra cualquier otro sistema de unidades. Esto se llama coherencia en las unidades. Entonces, todo entra en sistema internacional, todo tiene que salir en sistema internacional. Ahora, para los que son curiosos de las unidades, o dicen, a ver, es que de dónde salieron las cosas, aquí les voy a poner unidades. ¿Sí? Entonces, aquí en las unidades, nada más voy a ir copiando las puras unidades para que vean que sí nos daban, ¿no? Entonces, son estas, luego acaban unos radianes, y luego al cuadrado, ¿sí? Y acá nos quedaban abajo segundos al cuadrado. ¿Sí? O sea, no pierdan de vista que este cuadrado eleva estos segundos al cuadrado. Entonces, si ustedes combinan, o sea, primer tip, estos radianes, acuérdense que son una etiqueta recordatoria. Entonces, para las unidades de energía, estos radianes los podemos botar sin ningún problema. ¿Sí? Porque acuérdense que son adimensionales, son un recordatorio. Y esa etiqueta se pone si nos conviene y también la podemos quitar si nos conviene. Entonces la vamos a quitar. Y aquí voy a organizar las unidades de esta manera. Me van a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Metro al segundo cuadrado son unidades de aceleración por masa. Todo esto de aquí van a dar newtons. Y aquí nos van a quedar metros. ¿Sí? Este cuadrado lo separe. Entonces aquí nos queda newton por metro. Y newton por metro, o sea, fuerza por distancia, son joules. Entonces vean que las unidades dan. Y nos podemos ahorrar esta cuenta o este procedimiento si no sabemos este resultado de memoria. Y entonces ahí están los resultados. Lo que hace el libro, pues este punto 87 lo redondeó a un 1 y este punto 14, pues bueno, fue lo que le dio. ¿Sí? Nada más el libro lo presenta con una cifra significativa más. ¿Alguna duda con el 11.9? Bueno, si no, vámonos al 11.21. ¿Sí? Entonces, siempre el primer problema es el detallado, el que tenemos que ver los trucos y todo eso. Pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? 11.21, un disco de esmeril. Estas son las cosas que usan los dentistas para pulirles o limpiarles los dientes o agujerárselos según lo que necesitan. ¿Sí? Un disco de esmeril de 16 libras gira a 400 revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Cuál es el radio del disco si su energía cinética es de 54.8 pies por libra? ¿Y cuál es el momento de inercia? Entonces, en este problema lo que tenemos que hacer es de alguna manera primero ubicar los conceptos, ¿no? Entonces, la palabra clave aquí es disco. Cuando nos pidan calcular momentos de inercia, ¿sí? El momento de inercia aquí es muy importante recordar que depende fuertemente de la geometría. Entonces lo que tenemos que ir a hacer es subir un poquito para ir al formulario de los momentos de inercia, que lo tenemos por acá, ¿sí? Que son precisamente estos de aquí, y vamos a copiar el momento de inercia de un disco sólido, que es este. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso a considerar. Entonces aquí la fórmula de inercia depende de la geometría. En el primer problema, como son masas o son partículas puntuales, se hace este truco de las sumas o de las superposiciones, pero ya cuando tienes una forma específica, necesitas la fórmula, en este caso de la forma específica. Entonces esto de aquí se puede escribir de manera un poco más compacta, como lo pone el libro.
así, mr cuadrada sobre 2. Entonces ese es el momento de inercia del disco, ¿sí? Y me parece que eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer el problema, más la fórmula anterior. Entonces regresamos al texto del 1121. Entonces el disco de esmeril de 16 libras gira a 400 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el radio del disco si su energía cinética es de 54.8 pies por libra? Entonces, como todo esto ya está en sistema imperial, vamos a hacerlo así. Digamos que ahorita les explicamos en qué unidades está cada cosa. Entonces, como nos dan energía cinética rotacional, pues también vamos a ocupar esta fórmula. Entonces, aquí va a ser muy importante que ubiquemos precisamente lo que nos está preguntando el problema. Entonces, nos preguntan el momento de inercia, o sea, lo que no conocemos es esto que estoy señalando aquí de rojo, ¿no? Y vean que el resto de los datos los tenemos. Entonces, vamos, digamos, vamos a abordarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a ir, cuando tengan problemas así, que de repente como que son varias fórmulas que uno no maneja del todo, y que nos dan todos estos datos, la recomendación es que vayan sustituyendo, ¿sí? Que vayan sustituyendo los valores que nos dieron. Entonces nos dan nos dan el análogo a la masa, ¿no? Que son, a ver, digamos, antes de avanzar, para no ocasionarles un problema, ¿todos saben aquí qué es un slug? ¿O no saben qué es un slug? Digo, por pura curiosidad. O nunca los platicaron ni los vieron en el curso de física. La mera verdad no me acuerdo, profe. Ok, bueno, es que aquí hay un detalle. En el sistema internacional tenemos las unidades para masa, que son kilogramos. ¿Sí? Lo vamos a escribir así. Y tenemos las unidades para peso, que son newtons. En el sistema imperial las unidades de masa se les conocen como slug y las unidades de peso son las libras. Entonces, nosotros tenemos pues no es mala costumbre, pues así funciona, ¿sí? Así funciona en los países como México, que viven muy cerca de Estados Unidos. Estamos acostumbrados a pensar que las unidades de libras son unidades de masa. De hecho, muchos productos o cosas que ustedes llegan a comprar, seguramente habrán visto que se las venden en libras o en onzas, y ahí trae la equivalencia a kilogramos o viceversa. Entonces, las libras son unidades de peso. Y esto nada más nos viene a ocasionar como muchos problemas, porque digamos que esta unidad de slug pues casi no es manejada por los sistemas imperiales, o sea, esto es completamente ignorado. Entonces, en un problema como este, ¿sí? Esto es precisamente el tipo de cosas que a mí no me gusta del sistema imperial. Entonces, lo primero que debemos hacer para no meternos en problemas o para tener las equivalencias de manera correcta es volver a sacar los datos en sistema internacional, ¿sí? Para manejarlos de una manera más adecuada. Entonces, aquí, aunque los resultados nos los dan en pulgadas o sea, vean todo el batidero de unidades, ya aparecieron aquí pulgadas, ya aparecieron aquí pies, ¿sí? O sea, el sistema de unidades, ¿cómo se llama? Inglés o imperial, precisamente no es coherente, a diferencia de como lo hicimos de simple aquí arriba. Entonces, esa es una de las terribles desventajas que tiene el sistema imperial. Entonces, voy a hacer lo siguiente: las 16 libras, que es lo que nosotros pensamos como un análogo de masa, los vamos a transformar a gramos. Entonces, chicos, la intención no es gastarnos el poquito tiempo que tenemos aquí haciendo conversiones. Entonces, no sé si sepan, pero Google es un convertidor de unidades, ¿sí?
Entonces podemos aquí poner 16 libras a kilogramos. Perdón, me faltó. Y vean, aquí Google hace la magia. 16 libras a 7.25. Entonces, lo primero que voy a hacer es arreglar las unidades para no regar el tepache y no cometer un error, ¿sí? Después el siguiente dato que nos dan, 400 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces vean que el truco para transformar revoluciones por minuto es multiplicar por 2pi y dividir entre 60. Entonces, así ya de manera directa, brincándome ese paso y dejándolo en múltiplos de pi, lo que voy a hacer es cambiarlo directamente con ayuda de mi calculadora. Entonces la velocidad angular aquí me va a quedar como 13.3. Perdón. 13.3 periódico, porque ese 3 se va a repetir, y estos ya son radianes por segundo, ¿sí? Y para no acarrear los infinitos decimales, hice o sea, la conversión de aquí la repetí aquí abajo, pero en lugar de 300 pues utilicé 400, ¿sí? Y va a quedar así. Entonces vean que hasta es proporcional, ¿no? Entonces ahí tengo el siguiente dato transformado. Y nos dan la energía cinética. Entonces la energía cinética, esta sí la vamos a tener que transformar como a pedazos. Entonces tengo 54.8, ¿sí? Y en este caso la energía en el sistema imperial son pies por libra, o sea, unidad de distancia por unidad de, ¿cómo se llama? Por unidad de peso. Entonces aquí voy a tener que multiplicar por 2 factores, aquí sí no me voy a salvar, porque Google no transforma estos, desafortunadamente. Entonces en lugar de pies, voy a querer, ¿cómo se llama? Metros. Entonces voy a querer metros arriba y voy a querer FT abajo, que son los pies, y con ayuda acá del transformador de unidades, vamos a poner la equivalencia de un pie a metro, siempre se me olvida, es como punto 30, punto 3048. Entonces aquí le vamos a poner 1 y aquí punto 3048. Y en este caso para las libras vamos a poner una equivalencia de libras a newtons. Entonces vamos a buscar las libras a newtons, ¿sí? Entonces una libra son 4.4482 newtons, ¿sí? Entonces aquí voy a querer newtons, aquí voy a querer libras, y una de estas va a ser igual a 4.4482, ¿sí? Y ya con esa pequeña ayuda el problema se va a simplificar muchísimo, porque ya vamos a tener las unidades correctas. Entonces esto es que sirva precisamente de ejemplo para que vean lo inconveniente y lo fastidioso que puede ser el sistema imperial, ¿sí? Y les paso ahí una noticia al costo como media triste. Los que van a ingenierías, como muchas cosas que nosotros consumimos o utilizamos, obviamente están hechas en Estados Unidos y no están hechas aquí, pues en muchas de las ocasiones tenemos que aprender a hacer este tipo de correcciones. Entonces aquí va a quedar 74.29 y le voy a poner otro decimal, 8. Y estos ya son joules, ¿sí? Ahora, ya que tenemos los datos transformados, el siguiente paso va a ser, ¿cómo se llama? Que sustituyamos los valores que conocemos. Entonces, cuando tengan un problema así batido, una muy buena táctica puede ser que ustedes vayan sustituyendo los valores que tienen, ¿sí? Entonces, los valores que ya traen el problema los van sustituyendo indiscriminadamente en cada una de las fórmulas. Y en este caso, aquí está la energía cinética. Entonces quito eso y pongo la energía cinética que acabo de encontrar acá.
Y ya esto les da muy buena noción. Vean que de aquí pueden sacar el momento de inercia, o sea, tienen todos los datos menos la i. Entonces, de esto de acá, podemos sacar, ojo, este es el momento de inercia del disco, para que no nos vayamos a perder. Entonces, el momento de inercia del disco va a ser igual a 2 multiplicando este valor de aquí dividido entre este valor de acá al cuadrado. Bien importante, no se les vaya a olvidar ese cuadrado, que luego la vista traiciona y uno no lo calcula. ¿Sí? Entonces, de esta fórmula, de hecho voy a quitar esta de aquí y la voy a poner aquí abajo. ¿Sí? De esta fórmula de aquí sustituimos todo, vimos que lo que no teníamos era la inercia del disco, sustituimos los valores, hacemos este pequeño despeje y ya de aquí sacamos fácilmente el valor. Entonces vamos a hacer 2 por 74.298, ¿sí? Y vamos a dividir entre 13.333 periódico multiplicado por pi todo al cuadrado. Entonces, si lo hacen correcto, la inercia del disco les debe de quedar así, 0.084689. Obviamente faltan más cifras decimales y estos ya son kilogramo metro cuadrado, que son las unidades del momento de inercia, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Pues lo que les decía. Ya sabemos que las unidades del momento de inercia tienen que ser kilogramo metro cuadrado, sin pelearnos por hacer el análisis dimensional de estas cosas. Entonces vean cuánto nos ahorramos, o sea, cuántos pasos y tiempo nos ahorramos haciendo los problemas en sistema internacional, ¿sí? Y ya que tengo aquí la inercia del disco, vean que lo que me faltó es el radio. Entonces vamos a despejar r cuadrada, que es el otro dato que no conocemos, y por eso aquí lo voy a marcar de rojo para no perderlo de vista. ¿Sí? Y particularmente este dato ahora sí ya lo sabemos. Entonces, si nosotros hacemos el despeje de r cuadrado, nos va a quedar 2 veces la inercia, ¿sí? O sea, este 2 pasa multiplicando acá entre esta masa, raíz cuadrada de todo esto. Y de aquí ya nada más sustituimos este momento de inercia que acabamos de encontrar, que es este valor de aquí. Entonces eso lo multiplico por 2, lo divido entre 7.25 y le saco raíz cuadrada. Y vamos a encontrar que el radio del disco es de 0.1528 centímetros. Perdón, metros, porque estamos en sistema internacional. ¿Sí? Acuérdense que todo entró en sistema internacional, entonces todo tiene que salir en sistema internacional. Y aquí es más sencillo ver el cambio de unidades. Kilogramo se cancela con kilogramo, quedan metros cuadrados, raíz cuadrada de metros cuadrados, metros. Y ya nada más a manera de verificación, vamos a corroborar si sacamos bien el dato. Entonces esto debe ser aproximadamente 6 pulgadas, ¿no? Entonces vamos al convertidor de unidades y vamos a escribir punto 1528 metros a pulgadas. Y vean, 6.015. Y el resultado de por acá, ahí está, 6. Aquí lo redondearon. ¿Sí? Y ya este cambio de unidades ya mejor ni lo hago. ¿Sí? Porque se nos va lo que nos queda de la clase. Entonces, ¿alguna duda con el 11.21? Entonces, lo primero que hice, si se encuentran aquí problemas en, ¿cómo se llama?, en sistema imperial, lo primero que hay que hacer es, para quitarnos de problemas, transformarlo todo. Y ya que lo transformamos todo, ahora sí nos rompemos la cabeza, vemos las fórmulas, vemos que no sabemos, y lo vamos encontrando todo paso por paso. ¿Sí? Entonces, esto es aproximadamente 6 pulgadas. ¿Sí? Que es uno de los resultados del libro. Y ya si ustedes quieren, pues intenten obtener ¿no? Ahí como por diversión o entretenimiento.
para terminar la clase voy a ver si alcanzo a hacer el 11.23, lo intentaré, ¿sí? La rueda de una carreta mide 60 centímetros de diámetro. Entonces, vamos haciendo aquí un cambio. R es igual a 0.3 metros. O sea, el radio, ¿sí? Y está montada en un eje central que gira a 200 revoluciones por minuto. Entonces, aquí ya para transformar las revoluciones por minuto, vuelvo a copiar este procedimiento. Básicamente, si ya van cachando aquí la regla, hay que multiplicar, hay que dividir entre 30 el resultado y ponerle el símbolo de pi. Entonces, este es 6.6. Ya a ustedes les toca ir haciendo las conversiones. 6.6 veces pi radianes por segundo. Y luego, acá se puede considerar que la rueda es un aro circular. Esta es la palabra clave. Aro circular de 2 kilogramos. ¿Sí? Un aro circular. Y en este caso, pues aquí tenemos la masa. La masa del aro. Vamos a ponerle. Y en este caso, cada uno de sus 12 rayos, o sea, le vamos a poner la masa de los rayos, es de 500 gramos. Entonces, como tenemos 12 por 0.5, vamos a tener aquí que todos los rayos, bueno, vamos a ponerle primero uno, para no hacernos bolas, ¿sí? Entonces, cada rayo, ¿sí? Y aquí le vamos a poner un recordatorio, que son 12. Entonces puede considerarse como una varilla delgada sobre sus extremos. Entonces aquí le vamos a poner, la palabra clave es varilla delgada. Calcula el momento de inercia de toda la rueda y en este caso toda la energía cinética rotacional. Entonces aquí vamos a necesitar irnos al formulario de los momentos de inercia y verificar la varilla delgada que gira en torno a uno de los ejes. Entonces vamos a necesitar esta fórmula, ¿sí? Y vamos a necesitar también la del aro delgado que gira respecto a su centro. Entonces, inercia del aro es igual a mr cuadrada. Y en este caso, inercia de un rayo o de una varilla, aquí por claridad en el problema le pondré la palabra que usan, rayo, es 1/3 de ml cuadrado, donde L es el largo del rayo. Y esto va sobre 3. Entonces, ya con esas fórmulas podemos regresar acá al 11.23. ¿Sí? Entonces primero vamos a calcular en este caso el momento de inercia, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Perdón, ahí escuché como un comentario. O nomás fue el rebote del sonido. Bueno, entonces la inercia de toda la rueda va a ser igual a la inercia del aro, ¿sí? Más 12 veces la inercia de los rayos, porque tenemos 12 rayos. Entonces, cuando tienen un objeto más complicado, compuesto por varias geometrías, la inercia total resulta ser la suma de todos los objetos, ¿sí? Entonces, esta es la inercia total. Acuérdense que la inercia total se vale obteniéndose con la suma de las inercias individuales. Para que nunca se les olvide esa regla, es como cuando les dan las partes de cada objeto, las masas individuales, y tú quieres la masa total, bueno, sumar las masas, ¿sí? Entonces, aquí ya para terminar, la inercia del aro es esta, luego más 12 veces esta inercia de por acá,
Si hacen un poco de simplificación, 2 entre 3 da un 4 y nos va a quedar así. Y en este caso, aquí la L pues también corresponde al radio. Y si hacemos un poco de simplificación en esta fórmula, vean que esto de aquí se puede sumar con esto de acá. Entonces vean que el cálculo ya final es muy sencillo de hacer. Y aquí sustituyen los datos. Entonces van a multiplicar 5 por... no se crean, estas masas son diferentes, ¿eh? Estas son las masas de los rayos. No se crean. Y esta debe ser la masa del aro. Entonces, igual aquí para no regarla. Esta es la masa del aro y esta es la masa de los rayos. ¿Sí? Más bien lo tendremos que hacer aquí. Y aquí lo que sí coincide es el radio. Entonces ese lo podemos factorizar para evitarnos hacer una cuenta. Y vamos a tener masa del aro más 4 veces la masa de los rayos. De un rayo, ¿no? Y aquí ya para terminar, en lo que fue el último, no los entretengo mucho. La masa del aro son 2 kilogramos. Aquí es 4 veces la masa de los rayos. Un rayo era 0.5 kilogramos. ¿Sí? Y aquí el radio fue de 0.3. Elevado al cuadrado. Entonces aquí hacemos 4 por 0.5 da 2, más 2, eso da 4. Entonces 4 hay que multiplicarlo por 0.3 elevado al cuadrado. Entonces la inercia rotacional de la rueda es de 0.36 kilogramos metros al cuadrado. Y para calcular la energía cinética rotacional, tomamos esto de aquí y esa ya les va a tocar hacerla a ustedes. Aquí sustituimos el valor que acabamos de encontrar, que es este, por la velocidad angular que ya la tenía transformada, que va a ser este valor. Y ya ustedes acaben lo de hacer. Entonces son 10:30. Me quedo 1 o 2 minutos más si alguien tiene dudas. Si ya no tienen dudas, pues eso es todo y pueden retirarse. Voy descargando la lista de asistencia. Que tengan bonito inicio de semana. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Sale Gracias, ustedes. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe.